¿Cómo están? Buenos días, profe. Buen día, Andrés. Ya, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Buen día, Jesús. Ya. Bueno, les recuerdo que en aula, en las reglas del curso, está el calendario tanto de los certámenes como controles, así que para que vayan viendo cuándo tienen control. Creo que el primer control es este viernes. Los controles son cortitos, son más que nada de preguntas conceptuales y bueno, la próxima clase el miércoles voy a entregarle más detalles respecto al control. ¿Ya? Bueno, dicho eso, sí, dime. ¿En qué horario va a ser el control? No lo sé, no lo sabría decir ahora. Voy a averiguarlo para el miércoles, ¿ya? Y el miércoles les tengo la Ya, información. ¿Ya? Bueno, la clase pasada vimos cómo calcular campo eléctrico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Donde esta expresión que está acá era la expresión general para una distribución de carga continua, como un anillo que fue el que hicimos en clase, o un disco que fue el que yo les dejé de tarea. ¿Ya? Acá es importante que ustedes interpreten o sepan qué hacer con esta fórmula, ya que si uno ve la fórmula ahí no entiende mucho. El dQ' quiere decir dónde está distribuida la carga. Es un diferencial de carga y aparece ahí en el dibujito con un pedacito verde. ¿Ya? Y ahí va a depender si la carga es lineal, superficial o volumétrica. Si es lineal, como en este caso, S de Q no es nada más que lambda por dl. ¿Y qué es el dl? El dl es la línea por donde se mueve la carga. En este caso es una línea, una circunferencia, ¿ya? Y va a estar dada por r de phi. El r, ese vector r que aparece tanto en el numerador como en el denominador, es el punto donde nosotros calculamos el campo en este caso, ¿ya? Que en este caso coincide con el origen. Si el sistema no me da un sistema de coordenadas, yo lo puedo colocar donde quiera. Y el r' es el vector que va desde el origen hasta el punto donde está la carga. En este caso la carga no está en un solo punto, sino que se mueve por esa circunferencia. Por eso es que el r' hay que representarlo de esta forma. R mayúscula, porque ahora es constante, la carga solamente está a una distancia R, coseno de phi en el eje X, R en el eje Y. Y el phi es el que se mueve dando la vuelta completa, de 0 a 2π. Y luego, integrar simplemente. Yo les dejé de tarea este ejercicio, que era un disco con densidad de carga superficial uniforme sigma, y calcular el campo allá en el punto P, a una distancia A. Lo puedo retomar ahora, si bien rápido, antes de empezar, perdón, con la clase de hoy. ¿Ya? Pero de manera bien rápida, porque si no, no voy a alcanzar a terminar lo que tengo que pasar hoy. Entonces, tenemos este disco que tiene densidad de carga superficial, sigma. Y yo quiero calcular el campo a una distancia A desde su centro, acá. Podemos decir que este es el eje Z, si quieren, este es el eje X, y que este es el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo sé que el campo es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 o k por la integral. Desde Q', acá arriba tengo el vector R menos R', y acá abajo tengo la magnitud de ese vector al cubo. Nada más que eso. ¿Qué es el de Q'? En este caso es donde se encuentra la carga. Como es una densidad de carga superficial, va a ser sigma por ds. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen que irse cada vez que no sepan cuál es el diferencial de área, cuál es el o de superficie, que es lo mismo, cuál es el diferencial de línea, cuál es el diferencial de volumen. Para los distintos tipos de coordenadas, ustedes van al apunte que yo les colgué en aula, que se llama coordenadas, creo. Está ahí en la misma carpeta de los apuntes. Y en este caso, fíjense que, ¿cuál es la simetría que tiene ese disco? Puedo decir que ese disco con el punto Z acá, el punto P, perdón, donde yo quiero calcular el campo, ¿tiene simetría esférica? No, porque el disco no tiene simetría esférica. La simetría del disco es cilíndrica o polares, como ustedes le llaman. Entonces, ese de ese tiene que ser este diferencial de superficie o de área en coordenadas
polares o cilíndricas. Entonces, S de S va a estar dado por R' de R de phi. Donde el R, ¿desde dónde varía? El radio. Pues el radio es de donde se encuentra la carga. De R igual 0, que sería este punto, hasta R igual el radio que tenga esto, que sería un disco de radio R. ¿Ya? Y el phi, bueno, el phi, recuerden que el phi, si yo por ejemplo pongo acá un diferencial de carga, donde este que está acá sería mi vector R', el phi es... Se me movió esto. El phi sería ese ángulo de ahí. Por lo tanto, si yo quiero completar ese disco, ese phi tiene que dar la vuelta completa. Y listo. El R, ¿qué sería? El punto donde yo voy a calcular el campo, si esto está en coordenadas cilíndricas, sería A en el eje Z. Y lo mismo el R'. El R' es donde se distribuye la carga. Ahora el radio no es constante, porque la carga no está solamente en el anillo exterior, sino que está uniformemente distribuida en todo el disco. Por eso acá esto es R' coseno de phi más R' seno de phi en el eje Y. ¿Ya? Y listo, pues ahora necesito el vector diferencia, que sería menos R' coseno de phi menos R' seno de phi a, me faltó el vector, K. ¿Y cuál sería la magnitud de esto? Bueno, la suma de las tres componentes al cuadrado. O sea, R' cuadrado con coseno cuadrado más R' cuadrado seno cuadrado más A cuadrado. Todo eso en raíz. Entonces finalmente me queda esto que está acá. Ojo con mis A que son medio feos y a veces parecen Z. Voy a intentar mejorar mi A. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿por qué el vector R' es R coseno de phi más R' seno de phi? Porque, ¿cómo representas tú una circunferencia en coordenadas polares? Si yo quiero representar, por ejemplo, acá, formo un ángulo phi. ¿Cómo yo represento este punto en coordenadas polares? Si es que esto es una circunferencia de radio R. Supongamos que este es mi vector R'. ¿Cómo represento yo ese vector R'? Descomponiéndolo, ¿cierto? En el eje X sería esta proyección R coseno de phi en el eje Y, en el eje X, perdón, y en el eje Y sería esta otra proyección, o sea, más R seno de phi. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Gracias. Ese es en el caso de que esto sea un anillo, ¿cierto? Ahí yo puedo representar, y dependiendo del valor de phi, yo me puedo encontrar en este punto que puse acá o en este punto. Si yo quiero representar ese punto, lo único que tengo que cambiar ahora es el ángulo phi, un poquito más grande. Si yo quiero representar este punto, tengo que considerar ahora el ángulo phi que da toda esa vuelta. Entonces, con esta expresión yo puedo barrer esa circunferencia. ¿Ya? Ahora, para el caso del disco es un poco diferente. ¿Por qué? Porque la carga en el disco no está distribuida solamente en el borde, en la circunferencia, sino que está distribuida en toda esta superficie. Y claro, ahora la carga no se va a encontrar a un radio constante solamente afuera, sino que puede estar en cualquier radio. Por eso acá yo le pongo R', porque ahora ese R' ya no es constante, sino que también varía para poder representar la carga. ¿Se entiende o no se entiende? Ese R' ahora va desde 0 hasta el valor del borde del disco. ¿Sí? Sí, sí, profe. Ya. Pero eso después, eso queda representado en las integrales, ¿cierto? Que ahí sale una integral doble. Exactamente, yo voy a tener que integrar sobre esa variable porque yo quiero representar toda la carga que hay en el disco. Y como la carga yo la pongo infinitesimalmente, así en ese pedacito que puse acá, ese sería mi DQ. Quizás está un poco chico, debería haberlo agrandado, pero acá yo represento un diferencial de carga, un DQ. Y yo tengo que hacer que ese diferencial de carga se mueva por todo. Entonces ahí voy a tener que integrar mi variable R. ¿Entre qué valores varía R? Para este disco varía entre 0 y R grande. ¿Ya? Ahí yo barro toda la variable R. Y la variable phi, ¿entre qué valores varía? Bueno, si yo quiero dar la vuelta completa, entre 0 y 2 pi. Entonces eso es lo que me queda representado ahora acá en el campo. Puedo factorizar por 1 sobre 4 pi epsilon 0
y adentro me va a quedar la integral de dq, que es r' de r de phi. Y acá me queda todo este chanchullo. Lo voy a poner como r menos r' para no volver a copiarlo, pero es lo que puse ahí arriba. Dividido en la magnitud al cubo. Como la magnitud es raíz y está al cubo, esto me queda r' al Profe, cuadrado, ¿sí? me voy a hacer una consulta. El tema del DS es porque el radio y el ángulo varían, ¿cierto? Así es, el radio y el Pero, ángulo varían. pero se entendería que aparecía una R' y un DI de esa que parece una I, que es lo que varía, ¿o no? ¿Cómo? No entendí lo Tengo último. una duda de R'. El R', sí. No, DR'. Ah, el dr'. El dr' es porque lo estoy, viene de acá, del diferencial de superficie. Ah, ¿Por ya, qué? ¿Por qué es un dr'? Ya, yo les voy a poner. Yo, el diferencial de superficie que quiero representar es un pedacito de disco, fíjense. Imagínense que acá yo tengo un dq', que es como un pedacito de carga, ¿ya? No es la carga total, porque la carga total está distribuida en todo el disco. Esto es un pedacito de carga que yo voy a llamar dq', ¿ya? Y ese dq', yo lo puedo escribir como, eso, me faltó el sigma, alguien me dijo, sí, me faltó el sigma por ahí. Lo voy a poner afuera porque el sigma es constante, la carga se distribuye uniformemente, entonces lo puedo sacar. Gracias a Benjamín. Ese dq' yo lo puedo representar como sigma por ds. ¿Y cuál sería el ds? Sería la superficie de este pedacito de carga, ¿sí? Voy a proyectar esto es radial y llega acá al origen, ¿cierto? Entonces, esto que está acá al lado, acá, es mi dr'. ¿Por qué? Porque es un pedacito de radio, no es el radio completo, y por eso le llamo dr. Es un pedacito de radio. ¿Y cuánto vale esto que está acá? Esto es un arco de circunferencia. ¿Cómo yo calculo un arco de circunferencia? Como el sí, radio por el ángulo. el ángulo, Radial. ¿cierto? Pero en este caso no es el ángulo, sino que es un pedacito de ángulo, porque es un diferencial de carga, entonces es un pedacito muy chiquitito. Por eso acá me queda R por dφ. Y si yo quiero calcular la superficie o el área de este pedacito donde yo estoy calculando el de carga, es como si yo tuviese un cuadradito. Entonces me queda R de φ. ¿Se entiende? Por eso el diferencial Sí, de área. profe, se entiende. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que les sirva de recordatorio. Esto está mejor descrito en el PDF que yo les subí, que les vuelvo a repetir, no lo hice yo, que es primera vez que doy este curso, lo hizo el profesor Juan Pablo y está el detalle de los diferenciales de superficie y de volumen en coordenadas cilíndricas y exactas. ¿Sí? Y listo, y fíjense que una vez que yo hago esto, ahora simplemente tengo que integrar. Para eso, como fíjense que tengo dos integrales, es una integral doble, es una integral de superficie, porque tengo que integrar dos variables. Voy a eh, dividir esto, o mejor dicho, agrupar, ¿ya? Entonces, para no perder más tiempo, yo ya tengo hecho este ejercicio, acá me quedaría eh, el factor común, sigma sobre 4 pi epsilon 0, y acá, como tengo un vector de tres coordenadas, voy a separar las tres integrales, una para cada coordenada. Entonces, para la primera coordenada me va a quedar de 0 a r, y acá multiplico acá es mi verdillo, acá, está bien, menos r' al cuadrado de r'. Todo esto dividido en r' al cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios. Y acá me queda la otra parte de la integral, porque esto es un producto del coseno de phi. Esto es la coordenada y. Esto es la multiplicación que yo hice solo para la primera coordenada, que es multiplicar el r de r de phi por el vector r menos r', solamente en la coordenada x. ¿Sí? Si hago lo mismo, acá para la segunda coordenada y me va a quedar algo parecido, de 0 a r menos r' cuadrado de r' dividido en la magnitud
al cubo, y acá me queda la otra parte de la integral, la parte angular. Y esta va con el seno de phi, ¿sí? Y esto es la coordenada en el eje Y. Y finalmente en el eje Z me queda un poquito más amigable, me queda la integral también en R va de 0 a R grande, y acá me queda AR' de R dividido en R' al cuadrado más A cuadrado elevado a 3 medios. Esto entre 0 y 2pi. Y acá no hay parte angular, solamente es A, entonces no queda la parte integral. Me queda. Y esa es la integral que yo tengo que resolver para poder calcular el campo en ese punto arriba de ese disco. ¿Ya? Y aquí ya viene pura álgebra, aquí no hay nada más de físico que yo tenga que ver. Lo que sí puedo saber es que la integral del coseno entre 0 y 2pi se anula. La integral del 0 entre 0 y 2pi también se anula. Y como eso es un producto, ¿para qué voy a calcular la integral de la parte radial? Me la salto. Y de ahí tengo que calcular esa integral. Para calcular esa integral yo les sugiero una sustitución de este tipo, u cuadrado igual a lo que está dentro del paréntesis, r' cuadrado más a cuadrado. De esa manera, si yo hago el diferencial, me queda u, perdón, el diferencial me queda 2u de u, y acá me queda 2r' de r. Lo reemplazo e integro. Y acá solamente les voy a poner el resultado, ya que les hice la sustitución. Esto me queda a phi 2 epsilon 0. De todas maneras, si a ustedes les complica esto de las coordenadas, no se preocupen, no entren en pánico todavía porque lo vamos a ejercitar harto. Ahí. Entonces, ese es el campo que yo obtengo en ese punto P del disco. ¿Por qué el campo? ¿Alguien me puede decir por qué el campo tiene dirección solamente del eje Z? Fijémonos que acá el campo que yo calculé apunta solamente hacia arriba. ¿Por qué tiene componentes solamente en el eje Z? Las horas se anulan por la simetría, ¿no? Exactamente, porque las otras se anulan por la simetría. Fíjense qué pasa si yo tuviese, acá yo tengo el disco con la distribución de carga, y yo quiero calcular el campo acá arriba. ¿Ya? En rigor, si yo tomase cada uno de los pedacitos de carga, supongamos que yo tomo este de Q de acá y este de Q de acá, y los tratase como cargas puntuales. Nosotros sabemos que una carga puntual tiene el campo radial, o sea, al punto P, esta contribución sería así, ¿cierto? De este de Q. Ese sería el campo de ese pedacito. Y por el otro lado, también lo mismo, como el campo de una carga puntual es así, este sería el del otro pedacito. Y claro, como dijo nuestro compañero, se anulan y sobrevive solamente la componente que va hacia arriba. Por eso el campo de este disco, en ese punto, tiene componentes solamente en el eje Z. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sé que lo hice un poco rápido, en honor al tiempo, porque necesito empezar con la clase de esta semana. ¿Ya? Eso es más o menos. Era una extensión del ejercicio que hicimos del anillo, pero ahora ya no un anillo, sino que un disco con densidad de carga superficial. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a empezar con lo que nos corresponde esta semana, que tiene que ver con la ley de Gauss. Esta semana vamos a ver solamente ley de Gauss. Ahora, ¿qué es la ley de Gauss? Bueno, no vamos a entrar directamente a describir lo que es la ley de Gauss, porque antes necesitamos otro concepto que es importante para definir la ley de Gauss, que es el flujo de campo eléctrico. ¿Ya? Y vamos a representar con la letra psi mayúscula y con su índice E para indicar que es el flujo de campo eléctrico. Si bien el concepto de campo eléctrico ya era un poco abstracto, y nosotros quizás lo entendimos mejor haciendo la analogía con un campo gravitacional. ¿Por qué? Porque, claro, tener un campo eléctrico implica que si yo pongo una carga de prueba, una carga pequeñita en ese campo, esa carga va a sentir una fuerza. Es lo que pasa en el campo gravitacional. Alrededor de un objeto con masa, como es la Tierra, se genera un campo gravitacional. ¿Cómo yo sé que hay un campo gravitacional? Porque si yo pongo una masa de prueba, en este caso puede ser cualquiera de nosotros, esa masa ejerce una fuerza. ¿Ya? De esa forma definimos el campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico lo podemos representar por líneas de campo eléctrico. Y entre más densa sean esas líneas, o sea, entre más líneas tenga yo en un pedacito de espacio, más intenso va a ser el campo eléctrico. Pero ahora, ¿qué es el flujo de campo eléctrico?
lo podemos entender como, imagínense que estuviésemos en un río, ¿ya? Y que el campo eléctrico fuese la corriente del río. Si yo le pongo acá, imagínense que yo tengo acá el río, y que el movimiento del agua dentro del río representa el campo eléctrico. ¿Qué va a representar el flujo si yo le pongo acá una ventana, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo le pongo una ventana y la sumerjo en el río? ¿Ya? El flujo del agua al atravesar esta ventana es equivalente al flujo de campo eléctrico. O sea, si yo pongo una superficie y la pongo frente al campo eléctrico, la cantidad de campo eléctrico o de líneas de campo eléctrico que estén pasando por esta ventana con cierta superficie es lo que nosotros vamos a llamar flujo de campo eléctrico. ¿Se entiende? Espera. ¿Y cómo lo calculamos? Algo así como el caudal, exactamente. Podemos hacer una analogía entre el flujo del campo eléctrico y el caudal, que es la cantidad, en este caso del caudal, la cantidad de agua que está pasando por esa ventana con cierta área. Para el campo eléctrico es lo mismo, ¿ya? La cantidad de campo eléctrico o de líneas de campo eléctrico que pasan por una superficie o por un área. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, la definición quizás no es muy fácil de entender, es una integral de superficie del campo punto ds, ¿ya? Donde el ds, ¿por qué es una magnitud vectorial? Porque es la superficie. Recuerden que cada vez que yo pongo ds, no lo vean como algo tan abstracto, veanlo, cada de esos diferenciales de algo, véanlo como en este caso, una superficie muy pequeñita, como si tuviésemos una ventanita con cierta área, pero que es muy pequeñita. Y que va en dirección normal a la superficie. Por ejemplo, acá, sería, el área de esta ventana sería mi diferencial de superficie, que no es nada más que una superficie. ¿Y cuál sería el vector normal a esa superficie? Sería un vector que parte de ahí y obviamente es perpendicular a la superficie. Ese sería mi vector de eso, ¿ya? Pero para entender un poco esta expresión, pensemos en algo más simple. ¿Qué pasa si el campo es constante? Si el campo eléctrico E es una constante. De esta forma esa integral se nos va a simplificar un poquito más. ¿Por qué yo puse ahí integral de superficie? Bueno, porque es una integral doble, ¿ya? Va a tener, como es una integral de superficie, tiene dos variables. Por eso yo le puse ese apellido, ¿ya? Y entonces el campo eléctrico, al ser constante, va a ser simplemente la magnitud del campo eléctrico por la dirección en la que se mueve el campo eléctrico, ¿ya? Pero es constante, no depende de la coordenada. Y imaginémonos acá, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí arriba con la analogía ¿cómo se llama? Del agua, pero ahora derechamente con campo eléctrico. Imaginémonos que esto es nuestro diferencial y que el campo no entra perpendicularmente, sino que entra en cierta dirección hacia allá, ¿ya? Estas son las líneas de campo, ¿ya? Este es el ds, o sea, mi superficie, que va a tener su componente normal hacia allá. Esta es la componente normal a la superficie. Por lo tanto, el campo acá, este es el campo vectorial, con la superficie van a formar un ángulo teta. No sé si se alcanza a notar ahí que eso es teta, pero ahí está, teta, ¿ya? Entonces, integremos ahora. Tenemos la integral que nos va a dar el flujo, va a ser igual a la integral de superficie. Acá me queda el campo en la dirección del campo eléctrico, queda lo mismo. Acá me queda el ds por el vector normal a la superficie, ¿ya? El campo, como es constante, lo puedo sacar de la integral y acá me queda simplemente un producto de el vector unitario en la dirección del campo punto el vector normal a la superficie. Y acá me queda el ds, que no es nada más que el área, ¿ya? ¿Cuánto vale este producto? ¿Alguien se acuerda de física 110? Yo tengo dos vectores unitarios. ¿Cuánto vale ese producto punto? 1. 1. 1 si es que son paralelos y 0 si es que son perpendiculares. Pero si es que no son ni paralelos ni perpendiculares,
Cuando dos vectores unitarios son paralelos, claro, el producto punto es 1. Cuando dos vectores unitarios son perpendiculares, el producto punto es 0. Pero si están en alguna dirección oblicua, esto no es nada más que el coseno del ángulo que forman. Justamente el θ que está ahí. Y la integral entonces del ds me va a dar la superficie. Por lo tanto acá me va a quedar que el flujo va a ser igual al campo. La integral del ds es el área que está ahí, el área de esta superficie, y por el coseno de θ. ¿Ya? Entonces, cuando el campo es constante, fíjense que el flujo no es nada más que la magnitud del campo por el área que está atravesando este campo, y si es que no son paralelos, por el coseno de θ. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tuviese esta situación? La misma ventanita por donde está atravesando el campo magnético, pero el campo eléctrico, perdón, me quedé con otra cosa que nada que ver, y obviamente el vector normal a la superficie es, ¿cuánto sería el flujo en este caso? Yo tengo esta ventana de área A. Ahí sí no hay flujo. ¿Por qué? Porque el campo no está atravesando la superficie. Si el campo no atraviesa la superficie, no hay ningún flujo. Es como si ustedes tuviesen una ventana, la misma ventana, y la pongan en el río, pero con el área en dirección de la corriente. Ahí el agua no va a atravesar la ventana, sino que va a pasar paralelo a la ventana. Y no hay flujo. Entonces, en este caso, el flujo es cero. ¿Se entiende por qué el flujo es cero? Porque, Sí, porque las líneas... profe, ¿Sí? pero en un control, en una prueba, la justificación es que se anula por el producto punto, ¿cierto? Se anula por el producto punto. Matemáticamente se anula por el producto punto. Físicamente se anula porque las líneas de campo no atraviesan el área, ¿ya? Ahí ustedes siempre tienen que estar atentos a las justificaciones. Hay algunas justificaciones que son del tipo matemática que nos sirven para entender por qué sucede esto físicamente. Y hay otras justificaciones que son del tipo física. Matemáticamente, claro, es lo que tú dices, porque son perpendiculares y el producto punto se hace cero. ¿Y qué significa eso físicamente? Que el campo no está atravesando efectivamente esta ventana, esta superficie con área. La situación completamente distinta es qué pasa si yo ahora tengo acá la misma ventana con su vector normal acá, pero tengo el campo en la misma dirección, hacia allá. ¿Ya? Allí yo dibujo una sola línea de campo, pero esto en realidad son varias líneas de campo acá también. Son varias líneas de campo. En este caso, claro, están paralelos y por eso el flujo de campo eléctrico acá es simplemente la magnitud del campo por el área. ¿Sí? ¿Ya? Aquí ¿por qué? Porque el coseno es 0,1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Esto es para superficies abiertas. ¿A qué me refiero con superficies abiertas? Como una ventana. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando un campo eléctrico atraviesa una superficie cerrada? Primero hay que definir lo que es una superficie cerrada. ¿Qué puede ser una superficie cerrada? Por ejemplo, un cilindro. ¿Por qué? Porque, claro, no hay que explicar mucho. Un cilindro está cerrado. Tiene la superficie de ambas tapas y la superficie del manto. O, por ejemplo, una esfera. Una esfera, un cascarón esférico, también es una superficie cerrada. ¿Ya? Un cubo. O cualquier cosa que aunque no tenga forma sea cerrada, como por ejemplo un maní, ahí. La superficie de un maní es cerrada, ¿ya? Porque no deja espacio. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando el campo eléctrico atraviesa una superficie cerrada. Vamos a ver cuánto es el flujo. Superficie cerrada. Ojo que puede ser cualquiera. Yo voy a tomar un ejemplo que es fácil de calcular, pero esto vale para cualquier superficie cerrada. Por ejemplo, un cubo de lado A. ¿Ya? Si yo tengo acá un cubito, vamos a dibujarlo chiquitito. Aquí. Vemos que el cubo en realidad tiene 6 superficies que conforman el cubo. Y esas 6 superficies son las que se cierran. Y las voy a enumerar. Uno va a ser esa capa lateral. 2, esta capa, perdón, la delantera. 2, perdón. 3, la otra lateral. 4, la de ahí al fondo. 5, la superior. Y 6, la inferior.
Se entiende poco, pero en realidad creo que se entiende. Y ahora yo pongo el cubo en un campo eléctrico, ¿ya? De manera que lo atraviesa completamente. ¿Cuánto sería el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie cerrada o de este cubo? ¿Alguien se aventura a dar una respuesta antes de dar los cálculos? Campo eléctrico por el volumen. No, el flujo siempre es campo eléctrico por el área. Entonces, como acá el área está separada en 6 caras, hay que calcular el flujo a través de todas las caras, ¿ya? O sea, que para eso yo voy a tener que calcular el flujo a través de la cara 1, el flujo a través de la cara 2, el flujo a través de la cara 3, y así sucesivamente hasta calcular el cubo de las 6 caras. ¿Por qué tengo que calcular el cubo de las 6 caras por separado? Porque cada una de las caras va a tener el vector normal apuntando en direcciones diferentes. La cara inferior tiene el vector normal apuntando hacia abajo, la cara lateral hacia allá. Bueno, me es difícil dibujar, creo que sería 2 ya. Anda por ahí, Profe, ¿sí? pero no habrían algunos que se vuelven como 1. Eso vamos a ver. ¿Cuáles? Hay algunos que se hacen 0 y otros que se hacen 1. Por ejemplo, en la cara lateral, la 1, acá me quedaría menos el campo eléctrico por el área, al cuadrado. ¿Por qué me queda menos el de la cara 1? Porque va en sentido contrario, ¿no? Porque va en dirección contraria, exactamente. La normal desde la cara 1 apunta hacia la izquierda y el campo va hacia la derecha. Entonces el ángulo no es 0, es 180. Entonces el flujo es negativo. ¿Sí? Por eso me queda ahí. El de la cara 2, que es la cara inferior, no, es la cara que da hacia mí. ¿Cuánto sería el flujo de la cara 2? Eso sería 0, ¿no, profe? Sería 0, exactamente, porque la cara 2 está así y el campo va hacia allá. Son paralelos. Entonces ahí no hay flujo. El de la cara 3 me 1. queda E por al cuadrado, ¿cierto? Que sería el campo por el área del cubo. Y ahí sí, que el campo eléctrico acá va hacia allá. Ahí son paralelos. El de la cara 4, que sería la cara trasera, también es 0, porque el campo es paralelo a esa cara. El de la cara 5, que es la cara superior, también es 0. Y el de la cara 6, que es la cara inferior, también es 0 porque son paralelos. Pero alguien me pregunta ahí. Profe, el flujo de campo tiene dirección y sentido, ¿no? No es un vector. No, es un escalar. No Un tiene escalar. dirección ni sentido, es una cantidad escalar, porque es un producto punto. Fíjate que dentro de la integral hay un producto punto. Entonces, como hay un producto punto, es un producto escalar y el resultado es un escalar. Entonces, fíjense, ¿cuánto me da el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada? 0. Me da 0. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que entra por un lado sale por el otro. ¿Ya? Independiente de la forma que tenga esta superficie. Puede ser un cubo, puede ser una esfera. ¿Ya? Si yo pongo una esfera, va a entrar flujo por un lado, pero va a salir por el otro. Entonces, cuando yo hago la suma total, se va a mantener. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Por qué es E por A cuadrado? ¿No era E por A nomás? Por el área. Ah, es que yo puse ahí que es un cubo de lado A, Ah, ya, ahora caché, ya. en el área. Por eso puse A cuadrado. Ya, ok. Pero sí, puede ser A grande o en este caso el área de la ventanita, del lado del cubo. Profe, pero un objeto cerrado siempre nos va a dar que tiene flujo 0, Así es. en todos los casos. En todos los casos, si yo atravieso con un campo eléctrico cualquier superficie cerrada, por esto, obviamente yo tomé el caso más simple, que es un cubo, porque es más fácil de calcular, pero esto vale para una esfera, para un cilindro o para un maní, como les puse recién. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma razón, porque el flujo que entra por una de las caras va a salir por el otro. ¿Ya? Obviamente acá es más fácil verlo porque hay simetría. Cuando vos te pierdes la simetría como un maní, ahí ya es más difícil calcularlo, pero el principio es el mismo. ¿Sí? Entonces, para que ustedes no se les olvide, se los voy a recalcar acá. Si no hay cargas encerradas, y eso es importante, fíjense que dentro de la superficie no hay ninguna carga. Yo solamente pongo la superficie en el entorno de un campo eléctrico. Si no hay cargas encerradas, y ahora vamos a ver qué pasa cuando hay carga encerrada. Por la superficie cerrada,
Entonces, de manera general, el flujo de campo eléctrico es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral, y acá sí es importante poner ahí en una superficie cerrada ese circulito encerrando a la integral, quiere decir que es una superficie cerrada, ¿ya? Fíjense que hay una diferencia con la integral de arriba. La integral de arriba dice integral de superficie, o sea, puede ser cualquier superficie, esta ventana, pero la diferencia con la de abajo es que es una integral cerrada, es una superficie cerrada. ¿Sí? Y en la misma dirección del campo, así es, Germán, toda la razón. Y ahora que ya hemos introducido el concepto de flujo de campo eléctrico, ahora sí podemos ver lo que es la ley de Gauss, ¿ya? La ley de Gauss usa este concepto de flujo de campo eléctrico para calcular campos eléctricos, ¿ya? Entonces, hasta ahora nosotros pusimos esta superficie cerrada en el entorno de un campo eléctrico. Pero ¿qué pasa si yo tengo una carga, por ejemplo, una carga puntual, y decido encerrarla en una superficie, ¿ya? Para ocupar la ley de Gauss, que por ahora no voy a dar mayores detalles de qué es importantísimo la simetría de los problemas. Si no tenemos simetría en un problema, no podemos ocupar la ley de Gauss. En general, casi siempre vamos a tener una cierta simetría. Si tenemos una carga puntual, el campo eléctrico sabemos que es radial. Por lo tanto, hay una simetría esférica en ese problema de una carga puntual. Si tenemos, por ejemplo, el que vimos al principio de la clase, un disco, sabemos que el campo va hacia arriba, ¿ya? Y ese problema tiene simetría cilíndrica, ¿ya? Yo puedo encerrar ese disco con un cilindro, simétricamente, ¿ya? Y así sucesivamente. Para ocupar la ley de Gauss siempre es muy importante la simetría del problema. Y al principio, cuando nosotros calculamos el campo eléctrico con la otra expresión, la que vimos la que vimos la clase pasada, nosotros no conocíamos nada de la dirección del campo, ¿ya? La expresión de 1 sobre 4pi por la integral del d cubo r menos r es la que nos entrega la dirección del campo que nosotros vamos a calcular. Para ocupar la ley de Gauss, nosotros nos aprovechamos de que tenemos una noción de cómo es el campo eléctrico, ¿ya? Para poder determinar, o más bien, cómo es el flujo eléctrico. Por ejemplo, para que en el aire esto no se entiende mucho. Pero imaginémonos que tenemos una carga puntual ahí, Q. ¿Cómo es el campo de una carga puntual? Nosotros ya lo sabemos, es radial. ¿Ya? Si es carga positiva, las líneas de campo salen isotrópicamente de manera radial. Entonces, yo voy a cubrir esta carga simétricamente con una superficie. ¿Con qué superficie tendría que cubrirla para que quedara simétrico? Con una superficie esférica. Si yo pusiese acá, por ejemplo, un cilindro, esto no es simétrico porque la distancia que hay de la carga al borde del cilindro allá no es la misma que hay acá. Entonces, esta configuración no es simétrica. Yo debo poner una superficie a la cual vamos a llamar superficie gaussiana, y que en este caso es una superficie esférica. Está medio huevada, pero se entiende. ¿Y cómo es el campo en esta superficie? Bueno, yo dibujo el campo eléctrico de esa carga, acá va a ir hacia allá, ¿cierto? Por lo que ya vimos en las clases pasadas. Yo pongo el punto acá, el campo va a ir hacia allá. Y yo lo pongo acá, a ver acá. Y ahora, ¿hay alguna diferencia en la magnitud del campo eléctrico en esta superficie? No. ¿Por qué? Porque el campo de la carga puntual cae con r al cuadrado. Entonces, si yo pongo una superficie, acá yo me voy a encontrar siempre a una distancia r. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico en toda esta superficie es la misma. Lo único que cambia es la dirección. Si yo me paro ahí arriba, va a tener esta dirección. Si yo me paro ahí abajo, va a cambiar la dirección. Pero en magnitud no va a cambiar. A esa superficie que en realidad es como un círculo, pero es una superficie esférica, ¿verdad? Es en 3D. Entonces, yo sé que el campo eléctrico de esa carga puntual es 1 o K sobre 4 pi epsilon 0, la carga dividido en R cuadrado en dirección radial. La magnitud se mantiene en la superficie, vamos a poner acá, misma magnitud
Misma magnitud, justo ahí en ese punto que toca la superficie, y dirección radial. Entonces ahora vamos a calcular el flujo a través de esta superficie, que le vamos a llamar aquí, para que nunca más se olviden, superficie gaussiana. Entonces, calculamos el flujo de campo eléctrico como la integral cerrada de E punto ds. ¿Ya? Y listo. Acá me queda la integral cerrada, acá me queda Q sobre 4pi epsilon 0, que es el campo que yo puse ahí arriba. Epsilon 0 r cuadrado. En dirección radial. Ese es mi vector campo eléctrico. Punto ds. Vamos a poner acá ds por r. ¿Ya? Fíjense que la superficie esta que yo dibujé no depende del radio. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo sacar el radio ahí e integrar todo de tal manera de que el flujo acá me va a quedar. ¿Cuál es la superficie de una esfera? ¿Recuerdan? Es importante. Nunca más se les puede olvidar cuál es la superficie de una esfera. ¿Recuerdan? Superficie de una esfera. 4 tercios pi r cubo, creo. Ese es el O sea, volumen. 3/4 pi r cuadrado, ¿no? 4 pi r cuadrado. 4 pi r cuadrado, exactamente. La superficie de una esfera es 4 pi r cuadrado. ¿Ya? Entonces acá, fíjense que me queda el vector, el producto punto, me queda entre dos vectores que son paralelos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que este S es ds por el vector normal a la superficie. ¿Y cuál es el vector normal a la superficie? Tiene la misma dirección que el campo. Por eso me quedan iguales, se me hace 1. Entonces acá me quedaría Q sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado por el área de una esfera, que como bien dijo nuestra compañera es 4 pi r al cuadrado. Se me va esto, ¿y qué me queda entonces? Me queda Q sobre epsilon 0. ¿Y qué es Q? Q es la carga que tengo dentro de la superficie gaussiana. ¿Ya? Yo tomé mi superficie gaussiana y veo que el flujo es igual a la carga dividido por epsilon 0. Entonces, eso es lo que nos va a servir para expresar la ley de Gauss. ¿Ya? ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Que el flujo a través de una superficie gaussiana, ¿qué es una superficie gaussiana? Es una superficie que rodea simétricamente a una distribución de carga. ¿Ya? Es igual a la integral cerrada, una superficie cerrada, de punto ds, y eso va a ser igual a la carga encerrada dividido por epsilon 0. Y esta expresión que tenemos acá es la que nosotros vamos a denominar ley de Gauss. ¿Ya? Y es la que nos va a servir para calcular campos eléctricos cuando tengamos cierta simetría en el problema. Se las puedo enunciar acá. ¿Hasta qué hora es esta clase? 9:35, 10. 10:45. Me quedan 20 minutos. Vamos bien entonces. ¿Alcanzamos a hacer? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese al lado de la Q de la carga que dice? De encerrada, es importante. Acá lo voy a redactar para que les quede. El flujo de campo eléctrico a través de una superficie encerrada es proporcional, por no decir igual, porque hay un factor epsilon 0 ahí, a la carga encerrada, a la carga que encierra. A la carga que encierra. ¿Ya? Y no se olviden, la simetría es muy importante. ¿Qué pasa si no hay carga encerrada? Bueno, si no hay carga encerrada, el Q es 0 y el flujo es 0. ¿Ya? Que fue el caso anterior, el que vimos antes de meter una carga dentro de la superficie gaussiana. Ahora, ¿para qué nos sirve esto?
A todo esto, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Alguna duda hasta ahora de todo lo que he dicho? Quizás está medio en el aire porque no lo hemos aplicado, pero ahora vamos a hacer un ejemplito. Todo bien, gracias Benjamín. Con este ejemplito espero que ustedes entiendan un poco. ¿Por qué? Porque la ley de Gauss, si es que el problema tiene simetría, nos va a permitir calcular campos eléctricos de una forma mucho más directa. Entonces vamos a ver varios ejemplos, pero alcanzar a ver... Profe, ¿sí? si es que la superficie no fuera simétrica, ¿se podría calcular el flujo de campo eléctrico? Sí, siempre se puede porque esto es una integral, pero ahora integrar acá una superficie que no es simétrica no es para nada trivial, ¿ya? Perfecto. Se nos complica y yo creo que escapa a las capacidades de este curso. ¿Ya? Siempre se puede hacer esa integral, numéricamente quizás, pero siempre se va a poder. Ahora, la idea de esto es simplificarnos la vida y no complicarlo, por eso hay que usarla bajo cierta simetría. Eso significa que el flujo eléctrico va con esa magnitud. No, el flujo eléctrico no tiene dirección, es un escalar. El flujo eléctrico es la cantidad de campo que pasa a través de esta superficie, de esta esfera, total. ¿Ya? Si yo tomo esta esfera, yo puedo hasta estirarla, puedo descomponer esta esfera, dejarla plana, y ese flujo que yo calculé representa la cantidad de campo eléctrico que está pasando a través de esta superficie. ¿Ya? Ojo, el flujo es un escalar, no tiene dirección. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de un alambre infinito con densidad de carga lineal uniforme, eso es importante, lambda. ¿Ya? ¿Por qué yo siempre digo uniforme? El por qué no se cancelaba. ¿Por qué no se cancela como en el caso de la superficie cerrada? Es porque acá la carga está dentro de la superficie. Entonces todo el flujo tiene el mismo signo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico de la carga va así, en esa dirección. Entonces todo el flujo, todo el campo eléctrico, perdón, está atravesando a la superficie en la misma dirección. Y no va a haber unas en sentido positivo, o sea, en dirección positiva y otras en dirección negativa. Entiendo a lo que te referías con dirección. ¿Ya? En el otro caso, atravesaba por un lado en una dirección y por el otro lado en otra dirección. Cuando la carga está encerrada, no, siempre hacia afuera. O hacia adentro si es que la carga es negativa. Si es que la carga es negativa, el campo va apuntando hacia la carga. Lo importante es que siempre tiene la misma dirección. Entonces, hay que calcular el campo eléctrico de un alambre. Acá, un alambre infinito. De densidad de carga lambda. ¿Se acuerdan que densidad de carga lambda? ¿Qué importa, Lucas? Yo no sentí nada. No. Lambda significa que esta es la carga total dividido en el largo, pero como un anillo alambre infinito, no puedo poner eso lambda como la carga dividida en el largo. Infinito. Ahora, ¿qué superficie gaussiana yo debería poner alrededor de este anillo? Que fuese simétrica. Una esfera. Un cubo, quizás. Un cubo. Un cilindro. Un cilindro. Probemos, ¿ya? Para que todos quedemos claros. Si yo pongo un cubo, en principio la estoy rodeando más o menos igual, pero fíjate que si yo pongo un cubo, la distancia que hay desde el alambre hasta el lado del cubo no es la misma que la que hay del alambre hasta la arista. Ahí hay una diferencia. A la arista recorre más y al lado de la cara recorre menos. Entonces no es simétrico. ¿Sí? Lo mismo si yo pongo una esfera. Si yo pongo una esfera acá, si yo pongo una esfera acá, lo mismo, acá. El campo acá va a ir hacia allá, pero si yo lo pongo acá, el R va a ir disminuyendo y acá va a ir cada vez. Entonces tampoco es simétrico. Entonces, como me dijeron ya, me adelantaron algunos, lo que es una superficie simétrica o la superficie gaussiana que debería ir con el alambre sería un cilindro. Claro, yo no puedo poner un cilindro infinito porque no tendría los límites de integración, pero no importa, como el alambre es infinito, ahora yo les voy a explicar cuál es la importancia de que el alambre sea infinito. Yo voy a poner un cilindro de una altura h, y no tengo problema en poner un cilindro de una altura h. ¿Por qué es importante que el alambre sea infinito? Porque las líneas
de campo eléctrico siempre parten perpendicular o salen perpendicularmente de la superficie. Entonces, en este caso, tendríamos campo hacia allá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia allá y hacia acá. Si el alambre no es infinito, acá yo tendría lo mismo, pero también hacia arriba. Y acá lo mismo, pero también hacia abajo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo siempre salen perpendicularmente de la superficie. Entonces, ¿por qué lo hago infinito? Para evitarme este problema de los bordes, donde se pierde la simetría. ¿Ya? Y eso me permite poner un cilindro. ¿Ya? Entonces, esa es la vista lateral. Y acá vamos a hacer una vista superior. La vista superior me quedaría la tapa del cilindro, vamos a poner en azul, y el alambre simplemente me quedaría un puntito, ¿cierto? Ahí. Y aquí es más fácil ver la simetría, porque yo sé que el campo eléctrico de un alambre es así. Aquí se puede apreciar bien la simetría. Entonces, vámonos a la integral ahora. Bueno, esta es la superficie, y claramente acá hay un vector normal hacia allá, aquí también hay un vector normal en la tapa. Nos vamos a la expresión. La integral en una superficie cerrada del campo punto ds es igual a la carga encerrada dividido en epsilon c. Ahora, el cilindro es algo medio especial. ¿Por qué? Porque el cilindro tiene dos superficies, o tres en realidad. Tiene la superficie del manto, que tiene un vector normal que va a depender de la posición, ¿cierto? Acá, como estamos viendo acá. Y tiene la tapa superior, que tiene un vector normal hacia arriba, y la tapa inferior, que tiene un vector normal hacia abajo. Por lo tanto, esta integral me va a quedar separada en tres. El campo, perdón, tengo es las tapas ni siquiera se van a anular entre sí. A mí me pregunta ahí, se van a hacer cero. ¿Por qué? Porque esta integral, fíjense que ese simbolito indica la superficie cerrada. Entonces ahora yo esa superficie cerrada la voy a descomponer en tres, ¿cierto? Me va a quedar la integral en la tapa 1, que va a ser la tapa de arriba del campo, y el campo acá siempre va a ir en dirección radial. E en dirección radial. Punto ds, y esto va en dirección z. El vector normal, que si yo pongo acá, aquí se me fue, pero pongo un sistema de coordenadas, aquí, z, x, y. El vector normal de la tapa de arriba va en dirección z. ¿Ya? Acá me quedaría entonces la del manto, esto que va en dirección radial, y fíjense que el manto, el vector normal, sí tiene dirección radial. Y finalmente el de la otra tapa, de la tapa inferior, tapa 2, que tiene, bueno, el campo tiene dirección radial, y acá me queda en dirección menos z, que va a ser. Y esto tiene que ser igual a la carga encerrada por epsilon c. Estas dos contribuciones, por la tapa de arriba y por la tapa de abajo, me dan cero. Lo puedo ver desde el punto de vista físico, porque el campo sale hacia los lados y la tapa es paralela a eso. Las tapas exactamente, en las tapas 1 y 2 se vuelve cero, porque la superficie de la tapa es paralela a la dirección del campo. Y el campo solamente atraviesa esta superficie en el manto. Entonces me concentro en esa ecuación, en esa integral. Y aquí yo tengo que ver cuál es el ds del manto de un cilindro. Para eso ustedes van a tener que recurrir al apunte de coordenadas. ¿Cuál es el ds de un cilindro? Es el R', si no me equivoco, o R, si me quieren llamar R. El de R no varía, de phi, de z. ¿Ya? Ese es el área o el diferencial de área del manto de un cilindro, R de phi de z. ¿Por qué R de phi de z? Porque es una circunferencia que está dada por R de phi, ¿ya? Ese es el área del perímetro de la circunferencia,
Y el de z es el que me da la altura. Es lo mismo cuando ustedes dicen, por ejemplo, ¿cuál es el área de un manto de un cilindro? Es 2pi por r, porque es la circunferencia, por la altura del cilindro. Si yo integro este diferencial de superficie, voy a llegar al área. ¿Ya? Y eso lo ponemos ahora en la integral. Me va a quedar, el campo es constante, lo puedo sacar, me queda r punto, que es 1, y acá simplemente me queda una integral doble, porque es una integral de superficie de phi de z. Y esto es igual a la carga encerrada por el epsilon 0. Y ahora me falta solamente poner los límites de integración. ¿Ya? Y acá yo tomé una superficie gaussiana de radio r pequeña, donde, ¿cuáles deberían ser los límites de integración? El de phi, ¿desde dónde hasta dónde debería ir? El de phi da la vuelta completa, el phi este, o sea, debería ir de 0 a 2pi. Y el de z tiene que ver con la altura del cilindro, puedo decir que va desde 0 hasta h. Listo, integramos, acá fíjense, me queda e por r, la integral de phi entre 0 y 2pi, me queda 2pi. La integral de z entre 0 y h, me queda h. Y acá me queda la carga encerrada por el epsilon 0. ¿Sí? Me falta determinar cuánto vale la carga encerrada. En ese pedacito de alambre que está encerrado en la superficie gaussiana, yo tendría entonces que la densidad lineal de carga para el pedacito que está, solamente para el pedacito que está dentro de la superficie gaussiana, porque esto quiere decir la carga encerrada, lo que yo tengo dentro de la superficie gaussiana, tendría que es la carga encerrada dividido en el largo. ¿Cuál sería el largo desde el alambre dentro de la superficie gaussiana? La misma altura del cilindro, ¿cierto? H. Por lo tanto, la carga encerrada me queda lambda por h. Y acá me queda entonces el campo eléctrico, me queda 2pi r por h. Fíjense que acá, al integrar la superficie del manto del cilindro, me queda justamente el área del manto del cilindro. Y acá al otro lado me queda la carga encerrada, que vale lambda h dividido por epsilon 0. Se me va el h, lo que es lógico, porque yo impuse una superficie gaussiana que pudo haber sido más grande o más corta. No puede depender de cuán alta sea esa superficie gaussiana, entonces se me van los h. Y me queda finalmente que la magnitud, ojo que acá yo solamente obtengo la magnitud del campo. Me queda lambda dividido en 2pi epsilon 0 por r. ¿Y en qué dirección va el campo? Bueno, esto es lo único que hay que tener en consideración cuando ocupamos la ley de Gauss. Hay que saber en qué dirección va el campo. El campo de un alambre sale en dirección radial, por lo tanto acá yo puedo complementar y decir que el vector campo eléctrico de este alambre no es nada más que lambda sobre 2pi epsilon 0r en dirección radial. Y de esta forma calculo el campo eléctrico de una forma mucho más directa. ¿Ya? Si no, hubiese tenido que ocupar la otra forma que es mucho más tediosa. Profe, ¿Sí? ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Me perdí con el tema de las dobles integrales y todo eso. Ya. Aquí me queda el diferencial de superficie, ¿cierto? ¿De cuál superficie? Del manto del cilindro. Y acá esto es tarea para ustedes, yo se los voy a pedir siempre. Ustedes van a tener que estudiar y aprenderse los diferenciales de superficie y de volumen, tanto en coordenadas cilíndricas y esféricas. En este caso es coordenadas cilíndricas. ¿Cuál es el diferencial de área del manto de un cilindro? Es esto que está acá, R de phi de Z. ¿Por qué es eso? Porque si yo lo integro, me va a dar justamente el área de un cilindro. Ya, fíjense. El de S lo voy a reemplazar acá por R de phi de Z. Y acá, en los límites de integración, como son dos integrales, yo veo
¿En qué varía? El phi es el vector que barre la vuelta del cilindro y va entre 0 y 2pi para que dé la vuelta completa. Y el z es la altura del cilindro. ¿Entre qué límites va la altura del cilindro? Entre 0 y h. Por lo tanto, si yo integro eso, me va a dar 2pi, el r ya lo tenía del diferencial, 2pi r por h, que es justamente el área del manto de un cilindro. Profe, tengo una duda de por qué se hace 0 en las tapas. No, no hay menos 1 y 1 en este caso, como en el caso que vimos ¿cómo se llama? Del cubito. Espera, al tiro te respondo con una imagen. Ya. Yo sé que el campo de un alambre infinito va en dirección radial, va así, hacia atrás, hacia adelante, hacia allá, siempre en dirección radial. Por lo tanto, si yo pongo el cilindro, que quizás acá la perspectiva lo podemos poner así nomás, en dirección radial hacia allá, en dirección radial hacia acá. Por lo tanto, al poner la superficie gaussiana, vemos que este campo, que tiene dirección radial, solamente atraviesa el manto. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las tapas? Las tapas tienen un vector normal hacia arriba y un vector normal hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como el campo va solamente hacia los lados y después eventualmente hacia atrás de la pantalla y hacia adelante de la pantalla, el vector R con el vector normal de las tapas es perpendicular y no hay flujo en las tapas. Por eso, Sebastián, no es que uno por la tapa de arriba sea más 1 y por la tapa de abajo sea menos 1. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Estas son figuras huecas? Sí, son superficies. Gracias. Superficies gaussianas, no son en volumen. ¿Ya? Y bueno, no voy a alcanzar esto, pero les voy a dejar de tarea el segundo ejemplo. Voy a borrar esto, que es lo mismo que puse arriba. Profe, ¿qué es el de phi? El de phi, ya. El de phi es un ángulo muy pequeñito, eso, esa es la definición del de phi. Por ejemplo, si yo quiero calcular acá, tengo un anillo, y quiero calcular el largo de ese anillo, o el perímetro, ¿ya? ¿Cómo yo lo haría? Yo sé que esto tiene un dl, que sería este pedacito de acá. Solo un pedacito le vamos a llamar dl. ¿Y cuánto vale ese dl? Bueno, depende del ángulo que contenga ese pedacito. Que como es un ángulo muy pequeñito, yo no le voy a poner phi, sino que le voy a poner d phi. Y depende también del radio, ¿cierto? Esto por arco de circunferencia, yo sé que ese arco, que llamé dl, vale r por el ángulo, pero el ángulo no es phi, es de phi. Entonces ese dl va a ser r de phi. Y si yo quiero calcular el perímetro o el largo de ese anillo, no va a ser nada más que la integral del dl. ¿Ya? ¿Y qué es la integral del dl? Es el radio, que es constante, por d phi. Si yo quiero barrer completamente esto, sé que el de phi tiene que ir entre 0 y 2pi. Por lo tanto, acá me quedaría r por la integral de d phi, que es phi, evaluado entre 0 y 2pi, me queda 2pi r, que es el perímetro de un anillo. Eso quiere decir el de phi, Jesús. ¿Quedó claro? Les repito, tienen que estudiar el archivo de coordenadas, porque lo vamos a ocupar en la mayoría de las clases. Y acá les voy a dejar el segundo ejemplo, que obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a hacer hoy día, pero poder retomarlo la próxima clase si es que tengo tiempo. Una placa metálica infinita, con densidad de carga superficial uniforme sigma. Entonces ahora yo quiero calcular el campo de esto. Obviamente no puedo dibujar una placa infinita, pero es una placa que tiene densidad de carga superficial sigma. Así que voy a representar la infinidad como estas líneas punteadas. Y yo quiero calcular el campo.
en la cercanía, tanto arriba como abajo. Y para eso debo poner una superficie gaussiana, ¿ya? Aquí es más difícil. ¿Qué superficie gaussiana yo pondría? No necesariamente debe tomar toda la placa, así como el alambre. Puedo tomar una partecita del alambre y poner una superficie gaussiana. ¿Qué superficie gaussiana me convendría poner ahí? Un cubo. Un cubo sería una buena opción. Es posible porque es simétrico. La distancia desde la superficie gaussiana, acá si yo pongo un cubo que atraviesa esto, aquí quedaría como la parte de la placa, y claro, hay la misma distancia hasta las tapas del cubo. Sería simétrico. Pero las coordenadas cartesianas a veces no son muy buenas, entonces voy a llevar ese mismo cubo y lo voy a poner en forma de cilindro, ¿ya? No es que esté mal el cubo sigue siendo simétrico, pero por cuestiones al hacer las integrales me es más fácil poner un cilindro. Entonces yo acá voy a tomar un cilindrito de esto y voy a extender mi superficie gaussiana, que va a ser un cubo. Va a quedar por arriba y por abajo, ¿ya? Y bueno, recuerden que el campo eléctrico siempre sale perpendicularmente de la superficie. Siempre sale perpendicularmente de una superficie. Por lo tanto, acá el campo eléctrico va a ir así. Y por debajo de la placa, hacia abajo. Así. Esa es la dirección del campo eléctrico. Pues por eso hay que saber la dirección del campo eléctrico antes de hacer esto. Y en este caso, fíjense que la superficie que me importa del cilindro no es el manto, porque el manto, la superficie del manto es paralela al campo eléctrico. Ahora me importa el flujo a través de las tapas. Y con eso yo voy a poder calcular el campo. Eso lo vamos a dejar de tarea, calcular el campo eléctrico. Si quieren, acá dejamos un sistema de referencia, Z, X, Y. Y lo vemos en la próxima clase. ¿Ya? Me quedan Profe, 3 minutitos para las preguntas. Díganme. profe, le puedo hacer una pregunta corta. En este caso, como una de las integrales al final va a terminar siendo la dirección Z y la otra va a ser menos Z, entonces no se eliminarían las dos. No. Y eso es importante porque en el lado de arriba de la placa yo voy a tener que el campo va hacia arriba. Y en el lado de abajo de la capa, de la tapa, de la placa, perdón, va hacia abajo. ¿Dónde está? En la misma carpeta de los apuntes de clase. Ahí está el archivo de las coordenadas. Lo puse ayer recién, por eso no estaba. ¿Alguna otra pregunta en estos últimos 2 minutitos? Profe, ¿va a haber horario consulta? Claro que sí. Lo que pasa es que está oculto. Yo ya puse el horario de consulta en aula, solo que el recurso está oculto para los estudiantes. Le voy a pedir al profesor, al coordinador que lo habilite, ¿ya? Pero sí está habilitado desde esta semana, ¿ya? ¿Y en qué horario? Es el 15-16, a las 6:30. 6:30 hasta 7:40. Yo ya puse mi link en aula, solo que hay que habilitarlo, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Profe, ¿de qué hora hasta qué hora? 6:30 hasta las 7:40, bloque 15-16. Va a estar especificado ahí en el link. Está listo, solamente hay que ponerlo visible para los estudiantes, ¿ya? Los laboratorios, ya. Bueno, los laboratorios ustedes saben que tienen que inscribirse a través de aula. Las inscripciones van a ser esta semana, así que durante estos días les va a llegar las indicaciones para que los inscriban, ¿ya? Todo a través de Profe, aula, ¿sí? ¿cómo puedo saber si me eximí o no del laboratorio? Cuando publiquen, debería estar ahí la información ya, en la pestaña laboratorio aparece un archivo PDF que dice convalidados. Solamente las personas que están ahí en ese archivo son los que convalidaron el laboratorio. Si tu ETA el semestre pasado fue superior a 1.06, 1.05, perdón, o sea, 1.06 hacia arriba, va a estar convalidado y no tienes que volver a rendir el lab. No, todos los días no, Cristóbal. El horario de consulta es solamente los lunes, 15-16. Ya, chicos y chicas, ¿qué pasó? Llegamos a la hora de término, no me quiero pasar porque los recreos son más cortitos. Así que dejamos la clase hasta acá, nos volvemos a encontrar el miércoles y le doy la solución de esto y seguimos con la materia, ¿ya? Que tengan un... Profe, le puedo hacer una pregunta corta. Sí, claro.
Entonces, al final, en este ejemplo, yo parto igual que en el ejemplo anterior con la expresión general, ¿cierto? Y lo único que debería cambiar son los diferenciales para este caso. Así es. Y lo otro es que me sirve con una sola cara del cilindro multiplicada por 2, la integral 2 veces, digamos, porque como la de abajo sería menos por menos, sería más igual, ¿o no? Sí, así es. Gracias, profe. Que De esté nada. bien. ¿Alguien más me iba a hacer una pregunta, creo? ¿No? Ya, bueno, al resto, chao, chao. Nos encontramos el miércoles o hoy a la noche si es que alguien quiere correr de consulta. Que tengan un buen día. Chao, chao. Profe, gracias. Chao. Chao, profe.